Bienvenidos una vez más a Basket 365, soy Denis y en este vídeo vamos a seguir con mis planes para la agencia libre de la NBA de cada uno de los equipos y ahora llega el turno de los Washington Wizards. Los Wizards son un equipo en una situación bastante compleja dado que son un equipo competitivo liderados por Bradley Beal y Russell Westbrook, pero que al mismo tiempo no son suficientemente buenos como para llegar lejos, pero están desesperados por aferrarse a Bradley Beal, no quieren perderlo y por eso se niegan a reconstruir. Así que están en una situación extraña, la verdad una situación bastante complicada y vamos a ver un poco cómo pueden operar en esta situación. Antes de nada, si estáis aquí me imagino que es porque os interesa la NBA, así que os animo a que suscribáis, dadle a like a este vídeo en particular si os ha gustado y comentadme abajo lo que opinéis y ahora ya sí, voy a empezar. Quiero hacer una aclaración antes de empezar con este vídeo. Sé que muchos queréis que hable de propuestas de intercambio para Bradley Beal y Russell Westbrook. No lo veo realista, sinceramente, así que en este vídeo voy a operar como si Westbrook y Beal siguen en los Washington Wizards a día de hoy, porque básicamente hasta que Bradley Beal diga lo contrario, hasta que pida un intercambio, está clarísimo que los Washington Wizards no van a intercambiarlo, por lo que van a tener que intentar seguir siendo competitivos a su alrededor, pero desde mi punto de vista sin comprometer demasiado. Y por otra parte, Westbrook es un jugador que aún tiene 2 años de contrato cobrando 40 y pico millones de dólares y no creo que tenga un mercado lo suficientemente atractivo como para que realmente deban valorar intercambiarlo y seguir siendo competitivos en torno a Bradley Beal para intentar conseguir convencerlo de que renueve una vez más, cosa que veo cada vez más difícil. Pero es eso, hasta que Bradley Beal pida el intercambio, vamos a seguir operando como si fuera a seguir los Washington Wizards, y si algún día llega ese día, cuando llegue probablemente, ya haré un vídeo hablando de posibles intercambios de Bradley Beal. Así que vamos a ver un poco la situación del equipo. Estamos ante un equipo que no tiene dinero, tampoco es que estén súper metidos en el impuesto de lujo, tienen unos 120 millones de dólares en salario comprometidos ahora mismo, pero básicamente no tiene margen salarial, tiene la excepción de mid-level de 9,5 millones de dólares, también tiene la excepción bianual de 3,7 millones de dólares, creo que van a tener que utilizarla en este caso. Obviamente también tiene la opción de pagar con la mínima del veterano a algún jugador y solo tiene una elección en el draft, que es un pick en la primera ronda, la elección número 15. En lo que respecta a los agentes libres, tienen a bastantes agentes libres interesantes. Para empezar, Robin López, luego está Ish Smith, está Raúl Neto, está Alex Len, Isaac Bonga, Garrison Matthews y Cassius Winston. Entre estos jugadores, los que no voy ni a mencionar después, por lo que voy a mencionarlos rápidamente ahora, son Alex Len, que como tercer center de rotación por la mínima puede ser interesante, pero creo que hay alternativas mejores, así que creo que los Wizards deberían dejarlo ir. Y Isaac Bonga, que a día de hoy creo que ya estoy cansado de ese proyecto de base muy alto con potencial defensivo, creo que deberían mirar hacia otro lado y buscar opciones diferentes. El resto de jugadores profundizaré un poco más en por qué yo los renovaría o los dejaría ir. Y ahora vamos a ver un poco las fortalezas y debilidades de estos Washington Wizards, que evidentemente tienen mucho que trabajar, pero también tienen sus puntos realmente potentes, y es que es uno de los mejores equipos a nivel ofensivo de toda la NBA, es un equipo que juega muy rápido, se nota muchísimo la influencia de Westbrook ahí, y al final a nivel ofensivo son realmente un juggernaut. El problema es que a nivel defensivo son un completo desastre y los Wizards para ganar un partido tienen que anotar 130 puntos porque permiten que el otro equipo anote 129. Tienen 2 estrellas y eso es una fortaleza muy grande. No tantos equipos en el medio de la tabla de la conferencia tienen un jugador que ha sido MVP, que va a ser un Hall of Famer en Russell Westbrook, y un jugador que ha sido el segundo anotación de la NBA este año pasado y un jugador de calibre pues All-Star y cercano a All-NBA. Desgraciadamente para los Wizards su única debilidad no es la defensa. También tiran mal de 3, lo cual es sorprendente para un equipo tan bueno en ataque, pero es que Westbrook genera muchísimo juego interior y en general no tienen tantos triplistas realmente buenos y de volumen y necesitan intimidación. No es un mal equipo en absoluto a nivel de rebote. Una vez más la presencia de Westbrook se nota, es un jugador que rebotea muchísimo más de lo que se espera de un base promedio y en consecuencia al final es un equipo bastante sólido en los tableros porque tiene un rebotador totalmente sobrenatural en la posición de base y luego tienen a sus centers que hacen un trabajo decente. El problema es que no tienen intimidación, no tienen realmente a nadie capaz de alterar tiros en el aro y de taponar con consistencia y de realmente imponerse ahí abajo. Daniel Gafford podría llegar a ser eso a la larga tal vez, pero Robin López no es ese estilo de jugador, tampoco lo es Thomas Bryant y tendrá que trabajar un poco en eso. Los jugadores que tienen en plantilla de cara al próximo año son Russell Westbrook y Bradley Beal, Davis Bertans, Thomas Bryant, Rui Hachimura, Deni Avdija, Chandler Hutchinson, Daniel Gafford, Anthony Gill y por último Caleb Homesley. Caleb Homesley es un jugador del que no voy a hablar después, pero básicamente era un jugador no drafteado del año anterior, un jugador de quinto año ya de la universidad, alguien bastante experimentado que puede ser un escolta alero con potencial de tirador y potencial defensivo. Le han ofrecido al final de la temporada un contrato por la mínima de 4 años, de estos contratos sin nada garantizado, y yo de entrada voy a mantenerlo en el equipo porque creo que puede ser un jugador interesante, así que
vamos a mantenerlo ahí. Y por otra parte, Anthony Hill es otro jugador que llegó del Khimki, un jugador que en Europa era bastante potente, pero que es un ala pivot y no me acaba de encajar en este equipo entre tantos jugadores que necesitan jugar entre esa posición de alero y sobre todo de ala pivot, con Rui Hachimura, Deni Avdija, que para mí es más un ala pivot que un alero también, y Davis Bertans, y por eso ese contrato no garantizado puede acabar siendo su perdición en este equipo. Y en lo que respecta a las necesidades, necesitan un alero defensivo, necesitan defensa en general, pero la posición de base escolta está muy cubierta y al final eso, necesitan potenciarse en ese aspecto, necesitan tiradores de volumen, jugadores capaces de anotar triples con consistencia, y creo que necesita un base suplente. Esta temporada Ish Smith hacía el trabajo y me parece un jugador sólido, pero creo que los Wizards en esta situación en la que están, en la que tienen que seguir siendo competitivos en torno a Russell Westbrook y Bradley Beal, como mínimo deberían intentar empezar a trabajar en su futuro de manera discreta, empezar a tener jugadores más jóvenes que puedan cumplir su rol secundario, pero que tal vez puedan ocupar una posición más importante a la larga, y por eso creo que tienen que ser un poco inteligentes en la forma de gestionar el equipo a partir de ahora. Es muy probable que Bradley Beal a la larga se vaya del equipo y vaya a conseguir muchas cosas por él, pero mientras tanto empezar a preparar un poco el terreno mientras se mantienen competitivos creo que es una opción interesante. Vamos a hablar ahora de los jugadores que terminan su contrato y de a quién renovaría, a quién mantendría y a quién dejaría ir, y para empezar está Cassius Winston, que fue el pick 50 y algo del año pasado, un base muy veterano en la universidad, era el base titular de Michigan State y un jugador realmente experimentado en ese aspecto, pero que de momento no ha tenido cabida en los Washington Wizards, estaba en un contrato de 2 bandas y yo lo mantendría un año más en ese contrato de 2 bandas para ver cómo se desarrolla. Es un base sólido, nada especial, no es especialmente grande, pero es un buen tirador de 3, es bueno en el pick and roll y tal vez acabe siendo un base suplente decente, pero no hay prisa realmente por pagarle un contrato regular y está bien que siga ocupando un contrato de 2 bandas cuando ni siquiera va a tener una elección de segunda ronda en este año. Pero por otra parte, el segundo jugador que tenía un contrato de 2 bandas y que ya lleva un par de años así en los Washington Wizards, creo que se merece un cambio de contrato, creo que se merece un hueco en la plantilla, entre los 15 huecos cobrando un salario NBA básicamente, y ese jugador es Garrison Matthews. Ya hablé de él hace un tiempo en un vídeo en el que hablaba de diamantes en bruto en el fondo del banquillo de varios equipos, y es que Garrison Matthews, siendo un jugador de 2 bandas, jugaba minutos importantes en los Washington Wizards, para empezar porque es un currante, es un tío que realmente se esfuerza y se merece estar en el campo por su trabajo, y aún por encima es capaz de meter sus triples y tiene un tamaño adecuado. Matthews es uno de esos jugadores que jugó muchos años en la universidad, no consiguió ser drafteado y poco a poco se fue haciendo hueco a base de trabajo y creo que se merece una oportunidad. En esta última temporada ha jugado 16 minutos por partido y ha promediado unos 5 puntos, un rebote, 0,4 asistencias, nada destacable, pero ha promediado 3,1 triples intentados con un 38% desde 3 y es un jugador de 1,96 m de altura y 2,05 de envergadura que puede defender de escolta o de alero, defiende, se esfuerza y es capaz de anotar sus triples y me parece un roleplayer interesante que deberían mantener, ofreciéndole uno de esos contratos de 4 años por la mínima sin prácticamente nada garantizado, porque teniendo en cuenta que es un jugador de 24 años que no ha cobrado realmente un salario NBA hasta ahora, va a aceptar lo que sea y a la larga puede salirles muy barato. Y seguimos con otro jugador que ha tenido un rol muy importante este año, un jugador que estaba por la mínima y que iba saltando de un equipo a otro y creo que se ha ganado como mínimo una oportunidad de tener un hogar por un par de años, y ese es Raúl Neto. Raúl Neto acabó siendo titular en el equipo en playoffs junto a Westbrook y Bradley Beal, por realmente surrealista que parezca, porque estamos hablando de un base suplente de 1,85 m, pero realmente fue importante para este equipo, era un jugador dinámico que hacía mucho en ataque, tuvo algunos partidos realmente destacables y estamos hablando de un jugador que promedió 22 minutos de juego, casi 9 puntos, 2 rebotes y 2 asistencias, tirándose un 39% desde 3 en un volumen limitado, 2,6 triples intentados, nunca ha sido un gran triplista aunque tampoco sea un desastre, y promediando un 47% de acierto en sus tiros de campo, que para un jugador de su tamaño no es ninguna broma. Neto no es un gran jugador a nivel defensivo aunque se esfuerce, y en ataque tiene sus limitaciones, pero creo que ha demostrado suficiente como para merecerse el rol de base suplente en el equipo. No creo que deba ser titular, eso al final era una situación excepcional por lesiones y por falta de profundidad en el equipo, pero teniendo en cuenta que tienen sus derechos y podrían ofrecerle un contrato sin gastar la excepción, creo que podrían pagarle 2 años 6 millones, 3 millones por año y asegurarse un par de años de Raúl Neto, porque me parece que se lo ha ganado. Y después de renovar a Raúl Neto llega el turno de Ish Smith, que es un jugador que precisamente lleva 3 años siendo el base suplente de los Wizards y es un jugador que a mí me gusta bastante, de hecho lo he propuesto para varios equipos en estos vídeos ya, pero me parece que después de renovar a Raúl Neto, como decía antes, toca un poco de movimiento de juventud, intentar buscar algo de sangre nueva y jugadores que puedan aportar más en el futuro después de perder a Bradley Beal y Russell Westbrook, porque algún día va a pasar, tarde o temprano, y por eso creo que Ish Smith no debería ser renovado, me parece que deberían dejarlo irse a otro lado donde va a tener mercado y tendrán eso, la posición de base suplente ocupada con Raúl Neto y esa posición de base suplente del suplente, digamos, de tercero o cuarto base, la deberían ocupar con otro jugador. Ahora llega el turno de Robin López y esta va a ser una opinión poco popular. Creo que los Wizards no deberían renovar a Robin López. Es un jugador interesante para el equipo, sí, ha sido productivo, sí, ha valido la pena, sí, ha sido el mejor center del equipo exceptuando los momentos súper brillantes de Daniel Gafford, también. Pero aún así,
Lo que decía antes, creo que hay que pensar un poco en el futuro y al final Thomas Bryant va a volver de su lesión de ligamento cruzado y es un center decente, es un peor defensor que Robin López, pero es un jugador capaz de tirar de 3, lo cual es interesante. Habrá que ver cómo vuelve, creo que van a necesitar un tercer pivote en el equipo por si acaso Bryant vuelve a tener problemas de lesiones, pero teniendo en cuenta que Daniel Gafford acaba de llegar al equipo, tiene un año más de contrato antes de ser agente libre restringido y es un jugador muy interesante que podría acabar siendo el center titular de este equipo, y que Thomas Bryant es un buen jugador que va a necesitar minutos cuando vuelva de su lesión, creo que Robin López debería no ser renovado por este equipo, no deberían gastar dinero en él y deberían repartir esos minutos entre Thomas Bryant y Daniel Gafford. Es verdad que Robin López ha tenido una temporada muy buena, especialmente en los playoffs donde sus ganchos eran horribles pero imparables, y ha promediado 19 minutos de juego por partido con 9 puntos y 4 rebotes, buena defensa y un porcentaje de tiro de campo muy bueno, un 63%, pero Robin López tiene 33 años, ha cobrado 7 millones de dólares, se va a merecer un contrato en esa línea un año más y creo que los Wizards deberían gastarse el dinero en otro lado, básicamente. Y luego en lo que respecta a Anthony Hill, lo decía antes brevemente, es un jugador con un contrato no garantizado y creo que teniendo en cuenta la ocupada que tienen ya la posición de alero grande o a la pivot entre Dani Avdija, Rui Hachimura y Davis Bertans, Anthony Hill no tiene demasiado sentido en esta plantilla y lo mejor que pueden hacer es cortarlo aprovechando que es un contrato no garantizado e intentar conseguir un jugador que les aporte más a medio o largo plazo. Por eso yo cortaría a Anthony Hill y seguramente consiga un hueco en otro equipo por la mínima, pero en los Washington Wizards no me encajaba ya el año pasado y me encaja menos todavía este año. Y con esto hemos terminado ya de hablar de los jugadores a los que creo que deberían mantener y cortar, y llega el turno de hablar del draft. Como decía antes, los Wizards solo tienen una elección, la número 15, y aquí voy a hacer bastantes propuestas porque son todos jugadores que podrían ser seleccionados bastante más arriba, pero que podrían también caer hasta esta posición, y confío en que por lo menos uno de estos 4 jugadores vaya a estar disponible. El primer jugador que voy a mencionar, que poca gente espera que llegue hasta aquí, pero creo que hay bastantes posibilidades al final, es Davion Mitchell. Davion Mitchell me encaja totalmente en los Washington Wizards. Si los Warriors deciden intercambiar sus picks, ambos picks, y no utilizan ninguno este año, no me sorprendería tanto que cayera hasta aquí. Estamos hablando de un jugador que ha sido uno de los mejores jugadores en la universidad este año, pero tiene bastantes motivos por lo que algunos equipos no están convencidos. No tira bien tiros libres, aunque haya tirado bien de 3, es un muy buen defensor de perímetro, pero solo mide 1,85 m calzado, o sea, más bien 1,82 m, y es un jugador que en general para sus atributos físicos no es tan explosivo como parece y tiene varias limitaciones. Pero los Wizards, un jugador tan bueno a nivel defensivo, con un equipo tan malo defendiendo y capaz de tirar sus triples, es todo lo que necesitan como jugador suplente para Russell Westbrook o Bradley Beal y que a la larga podría acabar jugando junto a alguno de los dos. Estamos hablando de alguien que ha promediado esta temporada 14 puntos por partido con 5 asistencias y 2,6 pérdidas, promediando un 46% de acierto en sus tiros de 3 y un 52% en sus tiros de campo. Es verdad que su porcentaje de acierto en los tiros libres es preocupante, un 69% para alguien que ha tirado también de 3, no sé hasta qué punto es fiable, pero creo que Davion Mitchell solo con su buena defensa ha sido el jugador defensivo del año y mide 1,85 m, se merece un hueco en un equipo tan falto de defensa y de tiro de 3. Otro jugador que me gusta mucho para este equipo, más que nada como chispa de banquillo, como sexto hombre al principio, pero al final como posible sustituto de uno de estos dos guards de Russell Westbrook o Bradley Beal, es Jess Bouknight. Bouknight ha sido un jugador muy bueno a nivel de anotación, de entrada proyecta ser un muy buen sexto hombre, cuya mayor cuestión a día de hoy es que no ha sido un buen triplista, pero tiene bastante buena pinta en otros aspectos. Es muy hábil con el balón en las manos, es capaz de tirar de media distancia, también finaliza bien el aro, tiene un tamaño muy adecuado, muy superior a lo que esperas en general de ese molde de anotador desde el banquillo, mide 1,96 m y tiene una envergadura de 2,03, y al final estamos hablando de alguien que ha conseguido anotar 19 puntos por partido y es verdad, ha tirado solo un 30% desde 3, pero su mecánica no parece terrible, no creo que esté rota y puede que a la larga acabe siendo un buen triplista y en general un muy buen jugador a nivel ofensivo. Pasamos ahora a un jugador de ala, ya nos alejamos un poco de esos moldes de base escolta suplente que podrían aportar el primer año y nos vamos a un jugador que podría aportar todavía más desde mi punto de vista, dado que es uno de esos jugadores que llegan de un sistema muy maduro en Michigan, un jugador que es capaz de pasar, es capaz de tirar, es capaz de defender a muy buen nivel y además tiene un muy buen tamaño y que podría jugar perfectamente de alero o de ala pívot en este equipo, y ese es Franz Wagner. Wagner podría ser seleccionado bastante más arriba, de hecho me encaja bastante con los Warriors también, pero también podría caer hasta esta posición número 15 y creo que es un jugador que tendría bastantes posibilidades de poder ayudar desde el primer año. Estamos hablando de alguien que promedió 13 puntos por partido tirando un 38% desde 3 y un 49% en tiros de campo, con un muy buen porcentaje de tiros libres, también un 84%, o sea que en general su tiro parece fiable. Es un jugador que con su
su altura de 2.06 y su envergadura de 2.13 ha sido un muy buen defensor, un defensor realmente versátil, mueve bien los pies y creo que va a acabar siendo un jugador bastante útil vaya donde vaya y en los Wizards me encaja bastante. Y por último, la cuarta opción que voy a mencionar es un jugador que hay quien espera que sea el séptimo o octavo pick del draft, pero hay bastantes posibilidades de que caiga bastante porque es un proyecto total. No creo que vaya a ser un jugador que vaya a colaborar el primer año mucho en los Wizards, pero sí que me parece un proyecto interesante si cae hasta ellos, y ese es Keon Johnson, un mega atleta, el mejor atleta de este draft, básicamente un muy buen defensor de perímetro, tal vez en ese aspecto sea capaz de aportar desde el primer año, pero un jugador que tiene que desarrollar muchísimo su tiro, tiene que desarrollarse en general en todos los aspectos que no sea ser un animal físicamente, pero estamos hablando al final de un escolta que podría incluso jugar de alero, tal vez depende un poco del alero rival, que mide 1,96 m, ha tenido el mayor salto vertical de la historia del Draft Combine, ha soltado más de 1,20 m de altura en salto vertical, lo cual es una auténtica locura, y es un jugador que tiene mucho que desarrollarse por delante para ser un jugador realmente útil en la NBA, pero como proyecto con este pick número 15 me parece una opción interesante, y si ninguno de los tres jugadores anteriores está disponible, es posible que Keon Johnson lo esté, y creo que en ese caso deberían jugársela con él. Y seguimos ahora ya con la agencia libre, llega el momento de hablar de qué jugadores intentaría conseguir yo con la excepción de mid-level de 9,5 millones de dólares y cómo rellenaría el resto de la plantilla. Básicamente, después de cortar a Anthony Hill y drafear y renovar a los jugadores que he propuesto, deberían tener 3 huecos en la plantilla, o sea, 12 huecos ocupados, 3 libres, y me centraría en intentar conseguir un jugador bueno con la excepción de mid-level, otro jugador con la excepción bianual de 3,7 millones de dólares y por último un jugador o bien por la mínima o bien con los restos de la excepción de mid-level, dado que no todos los jugadores de los que voy a hablar aquí deberían cobrar los 9,5 millones de dólares, tal vez eso, podrían ofrecerle a un jugador 6 y a otro 3,5 o algo así, y creo que en general es una forma adecuada de intentar hacer un equipo bastante coherente. Para empezar, el primer jugador que me parece muy interesante para este equipo y que sí que se va a llevar toda la mid-level si es que no se lleva más de otro equipo es Otto Porter. La idea de que los Wizards recuperen a Otto Porter puede parecer rara, pero para mí tiene sentido. Ha jugado, si no me equivoco, 6 años en Washington y es verdad, fue intercambiado porque cobraba mucho y los Wizards querían básicamente un cambio de aires, pero Otto Porter no ha tenido estabilidad desde que fue intercambiado tanto en Chicago como ahora en los Orlando Magic, donde lleva nada y va a ser agente libre, y no me sorprendería tanto que tuviera ganas de volver al equipo donde empezó, volver a reunirse con Bradley Beal, y obviamente Otto Porter por 27 millones de dólares era una locura, Otto Porter por 9,5 millones de dólares me parece una ganga, y un jugador que ahora mismo encajaría de maravilla en estos Washington Wizards como 3&D, capaz de jugar en la posición de alero de manera consistente. Esta temporada ha promediado solo 22 minutos de juego, Otto Porter ha estado muy lesionado y eso va a dañar bastante su valor, lo cual podría beneficiar a los Washington Wizards, y ha promediado casi 10 puntos por partido, algo más de 5 rebotes, 2 asistencias, 3,7 triples intentados y un 38% desde 3, que está por debajo del promedio de su carrera. Otto Porter promedia más de un 40% desde 3 en toda su carrera y un 43% en tiros de campo. Y hablamos de un jugador muy bueno a nivel defensivo, muy móvil, que mide 2,13 con una envergadura increíble de 2,17, que tiene 28 años de edad, o sea que todavía le quedan años a buen nivel por delante, y tal vez si no está convencido con su mercado este año decide aceptar una oferta de un año por la excepción de mid-level, un poco la línea de Serge Ibaka y Montrezl Harrell el año pasado, 2 años por la excepción de mid-level siendo opción del jugador el segundo año, y creo que esto sería muy bueno para los Washington Wizards. En caso de que Otto Porter no esté disponible o quiera irse a otro lado, un jugador que sería más bien escolta, pero teniendo en cuenta que juega a Raúl Neto, creo que encajaría bien en este equipo y podrían poner a Bradley Beal como alero, es Alex Caruso. Caruso es un jugador que es más bien conocido por ser un meme básicamente, pero realmente es un buen jugador, un jugador complementario, nunca debería ser un jugador especialmente importante en un equipo, pero se esfuerza en defensa, hace lecturas adecuadas con el balón en las manos y tira bien de 3, y es todo lo que necesitas de un jugador que tiene que estar al lado de Russell Westbrook y de Bradley Beal. Caruso mide 1,93, lo cual es un poco limitado, si midiera un poco más sería mejor, pero es un buen jugador a nivel defensivo, realmente molesto, puede defender al mejor base o escolta del otro equipo y le hace un favor a Westbrook, al cual no le gusta defender, y estamos hablando de alguien que esta temporada con los Lakers ha promediado 21 minutos de juego, algo más de 6 puntos, 3 rebotes y casi 3 asistencias, con un 40% desde 3 en 2,4 triples intentados. El volumen no es increíble, pero el tiro de 3 desde luego es esperanzador, y un 44% en tiros de campo. Los Lakers van a tener interés en renovar a Caruso, estoy seguro, pero al mismo tiempo tienen planes superiores por delante, quieren hacer a los Lakers el mejor equipo posible para competir el año que viene antes de que LeBron James tenga un año más todavía y poco a poco empieza a empeorar, y por eso tal vez haya un mundo en el que Caruso no siga a los Lakers el año que viene, sea un agente libre, esté en el mercado, y si los Wizards le ofrecen 3 años 18 millones de dólares, creo que lo aceptaría, y por eso 6 millones al año me parece un jugador muy interesante para este equipo. Y el tercer jugador que me parece bastante interesante para este equipo, por la excepción de mid-level,
cobrando unos 8 millones, tal vez incluso los 9,5 millones completos por un par de años. Es un jugador que tal vez sea peor defensor, pero encaja mejor por tamaño que Alex Caruso y es un buen triplista también. Y ese es Alec Burks, que como mencioné ya en mis planes para la agencia libre de los New York Knicks, no tengo claro que vaya a tener cabida en ese equipo con todos los planes que tienen por delante, y Burks ha sido muy bueno este año. Estamos hablando de un jugador que mide 1,98 m y a nivel defensivo no es muy bueno, pero tampoco es una catástrofe. Creo que podría aportar, aunque tal vez no lo suficiente como para compensar la malísima defensa de los Wizards, pero al final a nivel ofensivo es un jugador que realmente suma. Ha promediado casi 26 minutos de juego por partido y 13 puntos, 4,6 rebotes, 5 triples intentados y un 42% desde 3. O sea, un jugador que realmente puede crear como líder de la segunda unidad si hace falta, y que si está jugando con el quinteto titular junto a Bradley Beal y Russell Westbrook es perfectamente capaz de esperar en la esquina y tirar sus triples, con lo que me parece alguien realmente útil para este equipo, y creo que va a entrar en el rango de precio que podrían llegar a poder permitirse los Wizards, dado que no creo que nadie le vaya a pagar a Alec Burks por encima de la excepción de mid-level. Después de hablar de este jugador al que yo intentaría conseguir con la excepción de mid-level, quiero hablar del jugador que intentaría conseguir como una especie de sustituto de Ish Smith y de base de futuro, intentando ofrecerle un contrato de 2 años por la mínima, o incluso si por ejemplo van a por Alex Caruso porque no consiguen a Otto Porter, los 3 millones de dólares restantes de la mid-level, ofrecerle 2 años de contrato y 6 millones o algo así. Y es un jugador que ha sido un fracaso en su equipo, es verdad, y no va a tener mucho mercado, pero me encaja perfectamente en los Wizards, y ese es Frank Ntilikina. Ntilikina fue una elección muy alta en el draft hace 4 años, el top 9 si no me equivoco, y el potencial defensivo sigue estando ahí, sigue siendo un muy buen defensor, y el problema que ha tenido ha sido de confianza, y realmente ha estado en un equipo donde no ha conseguido brillar, y llegado a un punto acabó perdiendo su juego en la rotación. Este año ha promediado menos de 10 minutos de juego por partido, así que no os voy ni a hablar de sus números. Es verdad que ha tirado un 48% desde 3, pero no es una cifra realmente fiable, porque al final el mayor problema de Ntilikina es que a nivel ofensivo no produce demasiado. Pero estamos hablando de un base que mide 1,93 m y tiene una envergadura completamente ridícula de 2,16 y solo tiene 22 años de edad, o sea que todavía tiene tiempo para desarrollarse. No creo que vaya a tener mucho mercado, así que puede que lo consigan por un precio muy bajo, y si alguien es capaz de ayudar a elevar el autoestima de un jugador es Russell Westbrook. Todo el mundo habla de Westbrook como un compañero increíble, aunque luego otros jugadores de otros equipos tengan bastantes problemas con él, y al final creo que podría ser alguien que podría ayudar mucho a la confianza de Ntilikina, y Ntilikina como defensor sumaría a este equipo y tal vez acabe siendo un base realmente sólido. No espero un jugador del nivel que se esperaba de él cuando fue seleccionado en el top 10 del draft, pero todavía no creo que esté acabado y creo que encajaría muy bien en este equipo. Y por último, creo que hace falta un tercer center para el equipo, sobre todo por si Thomas Bryant tiene problemas. Al final Bryant y Daniel Gafford podrían no ser suficiente, y me parece interesante buscar 2 opciones. La primera requeriría como mínimo toda la excepción bianual desde mi punto de vista, los 3,7 millones de dólares al año, y yo le haré una oferta de eso, los 2 años y los 3,7 millones de dólares al año por cada año. Y ese jugador es ahora mismo el pivot suplente de los San Antonio Spurs, y es Gorgui Dieng. Dieng a mí me parece un jugador muy completo, un roleplayer muy sólido y que en general suele pasar bastante desapercibido. Este año entre Memphis y San Antonio ha promediado 14 minutos de juego, 7 puntos y casi 4 rebotes, tirando un 52% de sus tiros de campo y tirando algo desde 3. No es un triplista de volumen ni mucho menos, pero estamos hablando de alguien que en 14 minutos de juego ha tirado casi 2 triples por partido y ha anotado un 43% de ellos, y Dieng con sus 2,08 de altura y 2,21 de envergadura es un defensor sólido, un jugador inteligente en ataque que no va a hacer tonterías, va a tirar de 3 cuando esté abierto y podría ayudar un poco en eso, y que me parece que va a ser un buen compañero de pick and roll también con Russell Westbrook, y no creo que vaya a cobrar más que la excepción bianual como mucho. Creo que San Antonio va a estar interesado en mantenerlo, así que puede ser difícil que lo consigan, pero como segundo o tercer center del equipo me parece una opción muy interesante. Y por último, si Dieng no está disponible, hay un jugador que me encaja bastante en este equipo, y ese es un jugador básicamente defensivo y que en ataque es muy nulo, pero como mínimo puede finalizar alley-oops, y si alguien sabe pasar alley-oops es Russell Westbrook, y ese es Bismack Biyombo. Biyombo este año en los Hornets era un jugador sólido, evidentemente no a la altura de lo que cobraba en su momento, pero se ha acabado ya ese contrato gigantesco que cobraba, y creo que por la mínima o por incluso eso, 3 millones al año si quisieran realmente pagarle parte de la excepción anual, es un jugador que encajaría en este equipo. Es un equipo muy falto de defensa. Biyombo es mejor defensor que Thomas Bryant y probablemente mejor defensor de lo que es de momento Daniel Gafford, aunque tal vez Gafford a la larga acabe siendo mejor. Es relativamente intercambiable hasta un punto, pero tampoco es que sea un cono en defensa ni mucho menos, y es un buen taponador, y en ataque como mínimo va a ser capaz de matar los balones que le pase Westbrook cuando está debajo del aro, así que me parece una opción bastante interesante para un equipo que necesita un center un poco más experimentado, aparte de Thomas Bryant y Daniel Gafford. Y bueno, con esto hemos finalizado ya mis planes para la agencia libre de los Washington Wizards, y os voy a enseñar ahora la plantilla. Básicamente, el equipo finalizado después de todas las ofertas y selecciones que yo intentaría hacer sería básicamente Russell Westbrook, Bradley Beal,
Otto Porter Jr., Rui Hachimura y Thomas Bryant, con lo que es un equipo bastante malo aún así a nivel defensivo, pero Otto Porter ayudaría un poco, Hachimura ha mejorado un poco, y si quieres más defensa siempre podrías cambiar a Thomas Bryant por Daniel Gafford o incluso por Gorgui Dieng. Y luego desde el banquillo estaría Raúl Neto, que creo que se ha ganado un hueco en el equipo, Davion Mitchell, si estuviera disponible me parecería el jugador más interesante de los 4 que he mencionado, Deni Avdija, que creo que va a ser un jugador que se va a ver perjudicado por el fichaje de cualquier agente libre prácticamente este año si buscan profundidad en el ala, pero como viene una lesión podría ser un poco válido utilizarlo como excusa para mantenerlo en el banquillo y seguir desarrollándolo poco a poco. Creo que es un jugador que puede ser bueno, pero en este equipo a día de hoy necesitan a alguien capaz de tirar en la posición de alero, sobre todo con Rui Hachimura de ala pivot, que ha tirado algo pero está lejos de ser un triplista fiable, así que Otto Porter Jr. me tiene más sentido como titular. Luego estaría Davis Bertans como la pivot suplente, que es el mejor triplista de este equipo, pero me parece que no vale la pena tenerlo como titular y sacar a Rui Hachimura del banquillo, porque Hachimura cada vez es mejor. Daniel Gafford sería el pivot suplente y luego ya hacia el fondo de la rotación estaría Frank Ntilikina, que creo que puede ser un jugador interesante para desarrollar poco a poco, Garrison Matthews, Chandler Hutchinson, Kyle Homesley, que como proyecto durante la primera mitad de la temporada como mínimo es interesante. Si al final no le gusta siempre podrían cortarlo y buscarse un jugador por la mínima en medio de la temporada, y como último jugador del equipo, como tercer center de adaptación, estaría Gorgui Dieng. Y bueno, estos han sido mis planes de los Washington Wizards de cara a la agencia libre de 2021. Espero que os haya gustado el vídeo y que tengáis un buen día. Adiós.